Madre, ¿qué hace usted aquí? El lunes amaneció con una brisa más fresca de lo habitual, como si el propio valle intuyera que algo importante estaba por suceder. Leonardo había pasado la noche en vela, caminando de un lado al otro de su habitación. La llegada de la carta a Bárbara y la presión interna de tantos cambios recientes le provocaban una ansiedad que no podía apaciguar. Lo que no imaginaba era que aquel día recibiría una visita que cambiaría el rumbo de su corazón. El sonido de un carruaje deteniéndose frente al palacio captó la atención de todos. Los criados se asomaron con curiosidad, la puerta se abrió y con elegancia y firmeza descendió una mujer de porte distinguido, vestida con un conjunto oscuro de terciopelo y encajes discretos. Su rostro, marcado por los años pero sin perder su belleza, irradiaba autoridad y cariño a partes iguales. Era Amanda, la madre de Leonardo. Él mismo acudió a la entrada al escuchar murmullos. Cuando la vio, su rostro pasó del asombro a la emoción en cuestión de segundos. «¿Madre?», susurró, incrédulo. «¿Esperabas a otro fantasma del pasado?», replicó ella, sonriendo con ternura. Se abrazaron con fuerza. Amanda acarició su mejilla y lo observó con detenimiento, notando el cansancio, el peso de las decisiones, la pérdida. «Has adelgazado, hijo mío», comentó, acariciándole el cabello como cuando era niño. «¿Qué te han hecho en este lugar?». «Yo mismo me he hecho todo esto, madre», respondió Leonardo, bajando la mirada. «He cometido errores. He perdido casi todo». «No estás solo», dijo Amanda con suavidad, «y aún no has perdido lo más importante». Horas después, madre e hijo conversaban en privado en una de las salas del ala norte. Amanda escuchó con atención todo lo sucedido: la traición percibida por Bárbara, el intento fallido de reconstruir lo que tenían, la implicación de Irene y la carta que había enviado. No juzgó, solo escuchó. «Siempre fuiste impulsivo», dijo finalmente, «pero también eres noble. Esa mujer, Bárbara, ¿la amas?». «Con todo lo que soy», respondió Leonardo. Sin dudar, Amanda asintió. «Entonces lucharás, y yo estaré a tu lado. Vine porque sentí que me necesitabas y porque quiero conocer a esa mujer que logró que mi hijo lo dejara todo». «No sé si quiera verme», susurró él. «Puede que me odie». «Puede que sí», admitió Amanda, «pero también puede que aún te ame. Y el amor, hijo, nunca es tan fácil de destruir como uno cree». Esa noche, Amanda pidió permiso para quedarse unos días en el palacio. José Luis, sorprendido por su llegada, no opuso resistencia. Sabía que con ella las cosas se movían en otra dirección. Amanda tenía una fuerza silenciosa, capaz de torcer voluntades con una sola frase. Al saber de su presencia, Irene sintió un suspiro de alivio. Amanda podría ser clave para abrir nuevamente el corazón de Bárbara. Y aunque no lo sabían aún, esa semilla de reconciliación comenzaba a germinar. Leonardo se fue a dormir más tranquilo esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que cargaba solo con su culpa. Su madre, con su llegada inesperada, había traído un nuevo aire al valle y quizás también una esperanza. Victoria caminó por el sendero de tierra que conectaba la casa grande con la pequeña, su porte altivo ligeramente disminuido por el peso de la culpa que llevaba consigo. Sabía que su presencia no sería bien recibida, pero algo dentro de ella, quizás los recuerdos de infancia, quizás el hambre y el frío que había visto en los rostros de sus sobrinos, le impulsaba a dar ese paso. Tocó suavemente la puerta y, tras unos segundos de tensión, Bernardo abrió. Sus ojos se entrecerraron al verla. «Vengo a pedir perdón», dijo Victoria, sin rodeos, a intentar una tregua. Mercedes, que estaba cerca, dejó de pelar las papas para observar la escena. Bernardo no respondió de inmediato. La desconfianza se le notaba en la mirada. Después de todo, ¿cuántas veces antes habían oído promesas vacías? Sin embargo, lo que dijo Victoria a continuación captó su atención.
Los habitantes de la casa pequeña podrán acudir a la capilla de la casa grande a rezar, a buscar consuelo. Es una señal de buena fe. Mercedes se levantó, cruzó los brazos y la miró fijamente. La buena fe no se demuestra con capillas, Victoria. Se demuestra con comida, con abrigo, con dejar a los nuestros trabajar sus tierras, replicó con firmeza. Victoria bajó la mirada, reconociendo la verdad. No era suficiente, pero era un comienzo. Lo cierto es que algo dentro de ella había cambiado. Ya no soportaba ver el sufrimiento de los que un día fueron su familia. Quizás también le dolía ver que su propio padre, el duque José Luis, se estaba perdiendo en una guerra absurda que lo aislaba más y más, y no era la única que pensaba así. Sus propios hijos se habían reunido en la biblioteca del palacio. Julio había sido el primero en hablar. Padre, debemos detener esta guerra. No podemos seguir peleando con la casa pequeña como si fueran nuestros enemigos. Son nuestra sangre. Los demás hijos asintieron. Había miedo en sus ojos. Sí, pero también determinación. José Luis, sentado en su sillón con una copa de brandy, no respondió de inmediato. Fue Victoria quien tomó la palabra entonces, con voz serena pero firme. Confía en mí. Déjame negociar una tregua. No te pido que te rebajes, padre. Te pido que pongas fin al sufrimiento. El duque apretó los labios. No estaba convencido, pero no podía negar que su familia empezaba a desmoronarse por dentro. Su autoridad, antes incuestionable, ahora era debatida en susurros. Mientras tanto, en la cocina de la casa pequeña, Mercedes comentaba la visita con Bernardo. No me fío, dijo él. Victoria siempre trae letra pequeña. Es como esos contratos que parecen generosos hasta que lees la cláusula final. Mercedes asintió, pero por primera vez en semanas parecía haber una chispa de esperanza, tímida, pero real. El aire en el valle parecía distinto, más quieto, como si esperara algo, y eso algo llegó pronto, en forma de intrusión inesperada, marcando un giro aún más sorprendente. La tranquilidad matutina de la casa pequeña fue interrumpida por los murmullos entre Matilde y Pepa. Ambas hablaban en la cocina sobre cómo podrían acceder al huerto sin que los guardias del duque las sorprendieran. Con el hambre golpeando cada rincón del hogar, cualquier oportunidad de conseguir alimento se convertía en una misión sagrada. Si cruzamos al amanecer, cuando apenas hay luz, quizá podamos traer unas zanahorias y cebollas, dijo Matilde, con voz calculadora. ¿Y si nos ven, nos lo quitarán todo?, replicó Pepa. Pero no podemos seguir alimentando a los niños solo con caldo de huesos. Mientras discutían, el pequeño Evaristo dormía plácidamente en su cunita. En la esquina de la cocina, cada tanto emitía suaves balbuceos que llenaban de ternura el ambiente, pero de pronto el tono de esos balbuceos cambió. Fue un sonido distinto, como si respondiera a una voz que no era la de sus cuidadoras. Matilde se giró primero. Lo que vio la dejó paralizada. Un hombre, de aspecto desconocido, sostenía al bebé entre sus brazos. No parecía amenazante. Más bien, su expresión era de ternura pura, como si conociera al pequeño desde siempre. ¿Quién es usted?, preguntó Pepa con voz temblorosa. Dando un paso hacia él, el intruso no respondió de inmediato. Siguió acariciando la cabecita de Evaristo, murmurándole palabras inaudibles. «Póngalo en su cuna ahora mismo», ordenó Matilde, con más coraje del que sentía realmente. Finalmente, el hombre pareció reaccionar, dejó suavemente al niño en su sitio y alzó las manos en señal de paz. «No vine a hacer daño», dijo en voz baja. «Solo quería verlo». «¿Verlo? ¿Por qué?». Pepa se adelantó. «¿Quién demonios es usted?». El hombre dudó, pero antes de responder, se giró hacia la puerta y desapareció entre las sombras con una agilidad desconcertante. Pepa corrió tras él, pero cuando salió al patio no había rastro, nada, solo el viento moviendo las hojas y el sonido distante de unos caballos. Ambas mujeres se quedaron petrificadas.
Lo primero que hicieron fue asegurarse de que Evaristo estuviera bien. El bebé, ajeno a todo, volvió a cerrar los ojos como si nada hubiera pasado. ¿Lo conocías?, preguntó Matilde a Pepa. No, no lo sé. Se me hace vagamente familiar, pero no podría decir de dónde. En la tarde, la historia se regó por toda la casa pequeña. Algunos pensaron que era uno de los hermanos perdidos de Luisa, otros que tal vez un loco que había logrado entrar. Lo cierto era que la seguridad del lugar estaba comprometida y más aún, la paz mental de quienes lo habitaban. Bernardo, al enterarse, se enfureció. ¿Y cómo entró sin que nadie lo viera?, bramó, golpeando la mesa con el puño. ¿Dónde estaban los que se supone que vigilan? Mercedes intentó calmarlo, pero ella misma estaba inquieta. Un hombre misterioso, apareciendo sin explicación, tomando en brazos a un bebé indefenso. Aquello podía significar muchas cosas, ninguna buena. Sin embargo, en algún rincón del corazón de Pepa había una duda. Algo en la mirada de ese hombre le resultaba extrañamente cálido, familiar, como si, de alguna forma inexplicable, compartiera sangre con Evaristo, pero por ahora, eso quedaría como un misterio más en el valle, uno que pronto se entrelazaría con secretos más profundos y planes ocultos. Mientras los habitantes de la casa pequeña se recuperaban del sobresalto causado por el intruso, al otro lado del valle, Julio ponía en marcha un plan que llevaba días gestando. Tras la revelación de que Úrsula estaba chantajeando a Rafael con el secreto de su relación con Adriana, Julio entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque sus motivaciones no fueran completamente altruistas, sí estaban orientadas a evitar un escándalo que arrasaría con su matrimonio y su posición. Caminó con determinación hasta el salón donde Úrsula tomaba té, como si no hubiera un caos emocional latiendo bajo las paredes del palacio. Su postura impecable y la mirada altiva eran solo una fachada. Ella sabía que Julio venía por algo serio. «Sé lo del chantaje», Úrsula, dijo él sin rodeos. Ella alzó una ceja con calma fingida, pero en sus pupilas brilló una chispa de sorpresa. «Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer con esa información, querido cuñado?» «No estoy aquí para discutir contigo. Estoy aquí para advertirte», respondió Julio, acercándose. «Si haces pública la relación de Rafael con Adriana, lo perderás todo, no solo a él, sino también el respeto de esta familia y tu lugar en ella». Úrsula se encogió de hombros. «¿Crees que me importa lo que piense esta familia? Rafael es mío, y si tengo que usar la verdad para mantenerlo, lo haré. Pero si todos se enteran de esa relación, él romperá el compromiso contigo, y Adriana quedará libre y tú sola». Por primera vez, Úrsula dudó. Sabía que Julio tenía razón. Su poder sobre Rafael dependía del miedo a la exposición pública, pero si ese temor se disolvía, no tendría cómo retenerlo. Julio continuó: «Haz lo que quieras, pero si revelas el secreto, te arrastras contigo. Nadie ganará, tú menos que nadie». Con esas palabras, dio media vuelta y se marchó, dejándola sola, meditando su siguiente movimiento. Más tarde, Julio se reunió con Rafael en la biblioteca, cerró la puerta y le contó lo sucedido. «Le he dicho que sabemos del chantaje y le advertí que no hable», explicó. Tomando asiento, Rafael lo miró con escepticismo. «¿Y por qué lo hiciste? ¿Por mí? ¿Por Adriana?» Julio suspiró. «Por mí, porque si esto explota, yo pierdo todo lo que tengo con Adriana y tú la perderías también». «Entonces, fue un acto egoísta», afirmó Rafael. «Tal vez, pero funciona». Ahora está asustada. No lo contará. Rafael se pasó una mano por el rostro. Tenía ganas de agradecerle, pero no podía ignorar la ironía de que Julio, el esposo oficial de Adriana, luchara por mantener a su mujer ligada a él a través del miedo. Igualmente, «Gracias», dijo al final, «porque al menos, por ahora, tenemos tiempo». Ambos sabían que Úrsula no se quedaría quieta. Si no podía usar ese chantaje, encontraría otro, pero cada día ganado
Era una pequeña victoria en una guerra más grande. Julio salió del salón. Con una mezcla de triunfo y angustia, ¿había hecho lo correcto? O al menos lo que le parecía más conveniente. El equilibrio era frágil, pero aún se mantenía en pie. La tarántula, como muchos ya la llamaban en voz baja, no había jugado su última carta, pero tampoco Julio. La tensión seguía palpitando en los rincones del palacio, pero en la casa de Madeo, otro tipo de tormenta se cocinaba. Desde hacía semanas, algo extraño separaba a Madeo de Isabel, y aunque la cocinera intentaba seguir con su trabajo sin levantar sospechas, su mirada esquiva la delataba. Era cuestión de tiempo hasta que Madeo se cansara de esperar respuestas. Una tarde, aprovechando que Francisco regresó temprano, padre e hijo confrontaron a Eva, la hermana de Madeo, con toda la determinación acumulada. Estaban hartos de medias verdades y silencios incómodos. Eva, dijo Madeo con voz contenida, ¿qué te dijo Isabel para que me evitaras? ¿Qué está pasando entre ustedes? Eva intentó esquivar el tema con una sonrisa forzada. Nada importante, hermano. Isabel simplemente necesita espacio. No me mientas, exclamó Francisco, con la rabia propia de quien ve a su padre sufrir en silencio. Desde que hablaron tú e Isabel, ella no ha vuelto a acercarse a casa. Algo dijiste que la alejó y queremos saber qué fue. Eva se cruzó de brazos, incómoda bajo la mirada de ambos, pero el silencio ya no era opción. Yo solo le hice entender que no eras el hombre. Para ella, confesó, bajando la mirada, le hablé de tus errores del pasado, de tu temperamento, de tu forma de ver la vida. Quería protegerla. ¿Protegerla? ¿De qué? Madeo se acercó, visiblemente herido. ¿Quién eres tú para decidir por los demás? Soy tu hermana, replicó ella, con una mezcla de culpa y obstinación, y no quería verte sufrir otra vez. Pues lograste lo contrario, gritó Madeo. Porque me quitaste la única oportunidad que tenía de ser feliz. Francisco tomó a su padre del brazo, intentando calmarlo, pero los ojos de Madeo no podían ocultar la tristeza. Eva, sintiéndose acorralada, intentó justificarse. Isabel me escuchó, y quizás lo exageré un poco, pero fue porque tenía miedo. Ya la habías lastimado antes. ¿Y tú qué sabes de lo que pasa entre ella y yo ahora?, interrumpió Madeo. La gente cambia, pero tú prefieres que todo siga igual. Con tal de tener el control. Hubo un silencio largo, espeso. Eva se dio cuenta de que había cruzado una línea que no debía. Su hermano no solo estaba furioso, estaba decepcionado. Algo mucho más difícil de reparar. Tienes que solucionarlo, dijo Francisco con dureza. Ve con Isabel, dile la verdad, dile que la empujaste a alejarse por prejuicios tuyos, o al menos dale la oportunidad de decidir por sí misma. Eva asintió, derrotada. Había querido evitar un dolor y terminó provocando otro. Esa misma noche, con el corazón encogido, Eva se preparó para ir a hablar con Isabel. Sabía que no sería fácil. Isabel podía no perdonarla, pero entendía que debía intentarlo. Mientras tanto, Madeo se encerró en su habitación. Miró una vieja fotografía donde aparecía junto a Isabel, sonriendo en uno de los pocos días felices que habían compartido. Apretó los labios y susurró: «Ojalá no sea tarde». En un rincón del valle, donde el viento soplaba con una suavidad casi nostálgica, Irene y Leonardo preparaban lo que esperaban fuera una puerta hacia la redención. Sentados uno frente al otro en la habitación que compartían, el ambiente era solemne, casi sagrado. Sobre la mesa, una hoja de papel aguardaba ser escrita. No era una carta cualquiera, era un intento por reparar el daño causado, por explicar lo inexplicable, por llegar al corazón de una mujer tan orgullosa como herida. «Bárbara, ¿estás segura de que debemos escribirle?», preguntó Leonardo, con la voz apenas audible. «Sí», respondió Irene con firmeza. «No podemos dejar las cosas como están. Ella merece saber la verdad, aunque eso no garantice el perdón». Leonardo asintió lentamente. Se sentía dividido. Una parte de él quería desaparecer del mapa,
huir de la vergüenza que sentía por haber traicionado la confianza de Bárbara, pero otra, más valiente, reconocía que solo enfrentando las consecuencias podría recuperar algo de dignidad. Irene comenzó a escribir. Su caligrafía fluía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Redactó con palabras honestas, sin adornos ni excusas, explicando cómo llegaron a las decisiones que tomaron, cómo la situación lo superó y cómo, a pesar de todo, seguían queriendo lo mejor para ella. Leonardo añadió unas líneas al final. Sus palabras eran más íntimas, cargadas de dolor y anhelo. «Ella va a molestarse», murmuró ella. «Quizás no nos conteste nunca. Quizás concedió Irene, pero al menos sabrá que no fue olvido ni indiferencia, fue miedo y confusión». Sellaron la carta con una cinta morada, el color que Bárbara siempre usaba en sus vestidos preferidos. Luego la entregaron al mensajero, dándole instrucciones claras. Debía ponerla directamente en manos de Bárbara. Horas después, Irene no podía evitar mirar por la ventana, imaginando el momento en que su amiga recibiría la carta. La conocía bien, sabía que su reacción sería intensa, pero no podía predecir si el dolor sería superado por el amor que aún pudieran compartir. «¿Y si la rompe sin leerla?», preguntó Leonardo, casi en un susurro. «Entonces al menos lo intentamos», respondió Irene, con la serenidad de quien ya no teme al rechazo. La esperanza pendía de un hilo, frágil y temblorosa. Bárbara era orgullosa, sí, pero también tenía un corazón noble. Si lograban tocarlo, quizás habría lugar para un reencuentro, aunque no fuera inmediato, aunque pasara tiempo. Esa carta era el primer ladrillo en un puente que soñaban reconstruir. Mientras tanto, el silencio de la espera se volvía más angustiante que cualquier castigo. Irene sabía que ese momento marcaría un antes y un después. O Bárbara abría la puerta, o la cerraba para siempre. El día comenzaba a desvanecerse cuando Victoria reunió a los hijos del duque en el gran salón del palacio. Una brisa tenue se colaba por las ventanas abiertas, pero el ambiente seguía tenso. Las palabras de Julio resonaban aún en sus pensamientos, así como la imagen de los rostros demacrados que había visto en la casa pequeña. No podía permitir que la guerra continuara sin sentido. «Debemos hablar con nuestro padre», dijo con voz grave. «No podemos seguir fingiendo que todo está bien mientras nuestros primos pasan hambre y frío». Julio, sentado a su lado, la miró en silencio. Sabía que la propuesta de Victoria era arriesgada, pero también necesaria. Él mismo había comenzado a ver grietas en la figura autoritaria de José Luis, quien cada vez estaba más aislado, más encerrado en su mundo de poder y control. «Yo me encargo», dijo Julio finalmente. «Padre, me escucha más que a nadie». Victoria asintió. No era cierto, y lo sabían, pero era lo único que tenían. Al día siguiente, los hermanos entraron juntos al despacho del duque. José Luis estaba de pie junto a la chimenea, acariciando la empuñadura de su bastón con gesto ausente. Cuando los vio, su ceño se frunció ligeramente. «¿A qué debo esta visita en grupo?», preguntó con tono seco. Julio dio un paso adelante. «Padre, necesitamos hablar con usted sobre la situación con la casa pequeña. Esta guerra no tiene sentido, solo está provocando dolor en todos nosotros». «¿Dolor?», replicó el duque con desdén. «¿Dolor? ¿Es que les falte comida? ¿Eso les molesta más que la traición? ¿Más que la humillación que sufrimos por su insolencia? La venganza no es justicia», intervino Victoria con voz firme. «Castigar a los inocentes por el orgullo no nos hace fuertes, sino crueles». José Luis los miró, uno por uno. En su rostro había furia, sí, pero también algo más profundo, cansancio, el peso de los años, de las decisiones, de los errores cometidos y no corregidos. «¿Y qué proponen entonces?», inquirió finalmente, bajando levemente la voz. «Una tregua», dijo Julio. «No un perdón total, pero sí una pausa. Permitirles rezar en la capilla, trabajar sus tierras, devolverles algo de dignidad». El silencio se alargó. El duque giró lentamente hacia la ventana,
contemplando los campos que alguna vez fueron símbolo de su dominio absoluto, ahora eran tierra en disputa, marcada por la desolación. Confío en Victoria, dijo, por fin, sin girarse. Si logra esa tregua sin comprometer nuestra posición, adelante. Victoria cerró los ojos un instante, aliviada. Era un paso, aunque pequeño. Se inclinó ligeramente. No lo defraudaré. Esa misma tarde, volvió a la casa pequeña, esta vez sin adornos, sin escoltas, solo con palabras. Pidió perdón, ofreció diálogo y prometió acceso a la capilla. No todos la creyeron, pero Bernardo accedió a escucharla. Mercedes, sin embargo, no cedió tan fácilmente. Un gesto no borra semanas de desprecio. Le recordó con voz dura. Lo sé, admitió Victoria, pero estoy aquí para comenzar a remediarlo. El puente entre las dos casas no estaba reconstruido, pero los cimientos empezaban a colocarse y aunque la desconfianza persistía, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza también, mientras el clima en el valle comenzaba a suavizarse con tímidos intentos de reconciliación, un nuevo conflicto se gestaba en el corazón de Adriana. La joven, cada vez más próxima al parto, recibía la noticia de la llegada de Aurora, la partera elegida por el duque José Luis, pero lejos de sentirse aliviada. La idea de que su suegro impusiera incluso a quien la asistiera en el momento más íntimo y vulnerable de su vida la enfureció. Cuando Aurora llegó al palacio, lo hizo con paso seguro, portando su bolsa de cuero y una expresión de seriedad que no tardó en chocar con la sensibilidad de Adriana. La partera era mujer de pocas palabras, acostumbrada a actuar sin pedir permiso, pero Adriana no era cualquier mujer. ¿Quién la envió?, preguntó, mirándola de arriba a abajo. El duque José Luis, respondió Aurora sin titubeos. Me ha solicitado para atenderla en su parto. Estoy para servirle. Pues no la he solicitado yo, replicó Adriana con dureza, así que puede marcharse. No necesito ni su presencia, ni su intervención. Aurora frunció el ceño, sorprendida por la firmeza de aquella joven dama. No dijo nada, solo se inclinó levemente en señal de respeto y se retiró por donde vino. Adriana, alterada, se dirigió directamente al despacho del duque, golpeó la puerta con fuerza y entró sin esperar permiso. No quiero a esa mujer aquí, declaró, temblando de rabia contenida. No quiero que usted decida quién va a ayudarme a dar a luz a mi hijo. José Luis, sentado tras su escritorio, levantó la vista con lentitud. Su rostro se endureció. ¿No eres tú quien toma decisiones en este palacio?, Adriana dijo con voz glacial. Soy la madre del niño que está por nacer, respondió ella, y tengo derecho a elegir cómo y con quién traerlo al mundo. Aurora es la mejor, contestó el duque. Ha asistido a partos nobles desde hace décadas. No permitiré que un capricho tuyo ponga en riesgo a mi nieto. ¿Su nieto? Adriana alzó la voz. Usted ha hecho todo lo posible por separarme del padre de ese niño, y ahora quiere intervenir como si le importara. Hubo un silencio espeso. Por un instante, José Luis pareció desconcertado. Después, golpeó la mesa con el puño. No toleraré que me desafíes en mi propia casa. Entonces tendrá que soportarlo, respondió Adriana, porque no pienso ceder. No a esto, no más. Salió del despacho, sin esperar respuesta, dejando al duque solo con su furia y su impotencia. La joven, aún con el corazón latiéndole con fuerza, fue en busca de Mercedes. Necesitaba apoyo, una voz amiga entre tanta hostilidad. No quiero a esa mujer, Mercedes dijo, casi al borde del llanto. No la quiero cerca de mí cuando llegue el momento. Mercedes la abrazó con ternura. No estarás sola, niña, le aseguró. Parte o no, yo estaré contigo. El vínculo entre ambas se fortalecía cada día, y en medio del dominio autoritario de José Luis, esa complicidad femenina se convertía en el mayor refugio de Adriana. En la habitación donde debía reposar, se recostó por fin. El bebé se movía dentro de ella, como si también sintiera la tensión que flotaba en el aire. Adriana acarició su vientre con suavidad. Tranquilo, mi amor, susurró.
Moma te protegerá. A ti no te tocarán sin su permiso. No mientras tenga fuerza para impedirlo. La jornada en el Valle Salvaje llegaba a su fin, envuelta en un halo de transformaciones sutiles, pero profundas. Lo que había comenzado como un episodio más cargado de tensiones, amenazas y conflictos, se había convertido en un punto de inflexión para muchos de sus personajes. La vida, como el clima en esa región indomable, parecía girar con imprevisibilidad, alternando entre la tormenta y la calma. Victoria, en un acto de valentía y redención, abrió las puertas al perdón, enfrentando no solo la dureza de Bernardo y Mercedes, sino también su propia conciencia. Por su parte, los hijos del duque demostraron que la sangre no basta para sostener la lealtad si ésta no se construye con justicia. En su intento por detener la guerra, trazaron una línea que separaba el autoritarismo de la razón. Julio, con su astucia calculada, intervino en la peligrosa trama del chantaje de Úrsula, no tanto por altruismo, sino por miedo a perder lo que aún retenía, el matrimonio con Adriana. Aunque su motivación fuera egoísta, el resultado aportó un momento de tregua entre tantos secretos. Eva, la orgullosa cocinera, fue confrontada por Madeo y Francisco, quedando al descubierto su interferencia en el amor de su hermano. Por fin, entendió que su sobreprotección había causado más daño que bien, y que la libertad de los otros también implica aprender a soltar. En paralelo, Irene y Leonardo demostraron que el arrepentimiento solo tiene valor si se convierte en acción. Su carta a Bárbara representó una apuesta por la verdad. Aunque el resultado fuese incierto, Aurora, la partera, y la férrea decisión de Adriana de rechazar su imposición dieron paso a una reafirmación de su autonomía. Pese a la opresión del duque, ella comenzó a plantar las raíces de su propio poder. Finalmente, Amanda, la madre de Leonardo, irrumpió en escena como un faro de sabiduría, contención y ternura. Su llegada no solo rescató emocionalmente a su hijo, sino que ofreció una nueva vía de reconciliación, quizás la más prometedora de todas. Así, en medio de intrigas, confesiones y esperanzas, el capítulo 220 dejó sembradas las semillas de una posible transformación profunda en el Valle Salvaje. Los vínculos familiares, las alianzas forjadas con dolor y los gestos de perdón comenzaban a reconfigurar un mundo que parecía estancado en la guerra. Un nuevo ciclo parecía asomar, y con él la promesa de que incluso en los paisajes más salvajes puede florecer la paz.